El tema del mensaje o el título del mensaje de esta ocasión, si tiene su bosquejo, ¿qué dice? No aceptes el estilo de vida que el mundo ofrece. No aceptes el estilo, la forma, las conductas que el mundo te ofrece. Hermanos, el deseo de Dios es ayudarnos a tomar buenas decisiones. Estar con nosotros para acompañarnos a tomar las mejores decisiones. Y por eso vemos en su palabra que lo hace de muchas maneras, lo que manifiesta su interés, su fuerte y su intenso deseo de ayudarnos, a través de mandamientos, a través de parábolas, a través de ilustraciones, a través de biografías de personas donde él refleja que hay cosas que hicieron mal que no debemos seguir, pero también hay cosas que hicieron bien y quiere que nosotros sigamos el ejemplo. Las muchas maneras en que Dios quiere ayudarnos se ve reflejado en las muchas formas en que Él nos enseña. Él quiere que no nos equivoquemos. Y una de las formas en que Él utiliza, hermanos, para ayudarnos en nuestra vida cristiana es dándonos palabras de advertencia, de precaución, como diciéndonos, tengan cuidado con esto. Lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. De hecho, lo vemos desde el libro de Génesis con Adán y Eva. ¿Cuál era la intención de Dios al decirle a Adán y Eva? De todo árbol del huerto puedes comer, menos de cuál? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una palabra de prevención, de advertencia. Y así lo encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras, porque Dios quiere ayudarnos y Dios quiere que le creamos. El que cree en Dios, cree en su palabra. Creer en Dios es creer en su palabra. Les invito a que se pongan de pie. El pasaje para este mensaje está en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. ¿Qué capítulo, hermanos? Tampoco grite, hermano, no estoy sordo. No, está bien, hermano, está bien. Capítulo 2. Y es bueno que tengan su bosquejo los que así lo deseen. No está obligado a tener el bosquejo, pero le voy a decir que si no lo lleva al cielo no va a poder entrar. Así que usted depende si quiere llenar el bosquejo o no. No, llenamos el bosquejo porque es una forma de aprender, una forma kinestésica de aprender y nos deja ahí la enseñanza para repasarla, para enriquecerla y sobre todo también para vivirla y compartirla, que eso es la intención, vivirla y compartirla. Dice el capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre, de Dios, permanece para siempre. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque siempre que la abrimos, Señor, en donde tú nos indicas, o el maestro de la escuela dominical, o nuestro devocional diario, siempre encontramos una enseñanza, una ayuda para vivir la vida cristiana como a ti te agrada. Y ahora en ese pasaje tú nos adviertes del grave peligro de dejarnos engañar por el mundo, dice tu palabra. Tengamos cuidado. Gracias por tu advertencia. Gracias porque estás interesado en nosotros.
No me imagino cómo sería la vida si tú nos dejaras solos. Pero gracias porque nos acompañas y tu palabra nos acompaña también para estar ahí presente y guiarnos a tomar buenas decisiones. Porque toda decisión trae consecuencias. Si es una buena decisión, repercutirá en una bendición para nuestras vidas, y si no lo es, pues perderemos esa bendición. Te pido, Dios, que nos des el pensamiento que viene de ti, nos permitas entender tu palabra, Señor, nos prepares para este tiempo especial contigo. Si alguno de mis hermanos o quien nos acompaña esta mañana, en su corazón hay una carga, hay una angustia, algún temor, te ruego, Dios, que como leímos en tu pasaje, tú eres un Dios de paz, que traigas ese consuelo, esa fortaleza a su corazón y nos permitas este tiempo de comunión entre nosotros y de comunión contigo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Aquí vemos, hermanos, al apóstol Juan llevando una palabra de parte de Dios de advertencia. No améis, ¿qué dice? No améis al mundo. Y aquí, hermanos, la palabra mundo no se refiere, por el contexto del pasaje, no se refiere al planeta Tierra, que claro que debemos amarlo, debemos cuidarlo, debemos ser buenos mayordomos. ¿A quiénes les gusta estar en el bosque, en lo verde? ¿Sí? ¿A quiénes les gusta ya lo líquido, el mar? Pues pónganse unos acá y otros acá para dirigirme con más propiedad. Pero sí amarlo en ese sentido, pero no se refiere a amar al planeta Tierra. Tampoco se refiere a la humanidad en general. En el contexto del pasaje, aquí la palabra mundo hace referencia al estilo de vida, fíjense, al estilo de vida que el mundo está tratando de que llevemos, pero que es contrario a la voluntad de Dios. Que no va de acuerdo a la manera de pensar de Dios. A eso se refiere aquí la palabra mundo, a ese estilo de vida, a esas conductas pecaminosas, esas conductas que no le agradan a Dios y que Dios dice, eso no, no améis esas cosas. A ese estilo de vida que es contrario a la esencia santa de Dios. Y de aquí ya se deriva la palabra mundanalidad, la palabra mundano, de este sentido, de este contexto, Y nos está haciendo esta advertencia. No aceptemos, rechacemos, nos está diciendo, lo que el mundo ofrece. Ahora, hermanos, lo que el mundo ofrece que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que podemos disfrutar. Usted ya dijo, me gusta ir al bosque, me gusta ir al mar. Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Usted puede disfrutar de muchas cosas que el mundo ofrece, pero siempre y cuando no vayan en contra de su voluntad. Usted puede disfrutar de la música clásica, la música folclórica, la música romántica. Usted puede disfrutar de reuniones, claro, ahora con las restricciones que tenemos, pues cuidado, pero puede cumpleaños, las acciones de gracias por las bodas, por una señorita que cumple 15 años, se puede disfrutar. Hay muchas cosas que podemos disfrutar. Podemos leer otros libros sin hacer a un lado la palabra de Dios, siempre comparándolos con lo que Dios nos dice, porque dice la Biblia, examinarlo todo y retener ¿qué? Y retener lo bueno. Algo debe haber en lo que leemos, o las noticias que oímos. Algo podemos apropiarnos. ¿Y qué es lo bueno? Lo que tiene la aprobación de Dios. Si un día tú quieres tomar una buena decisión, quieres hacer las cosas bien, compara tu decisión con lo que Dios dice. Con lo que Dios dice. Ahí verás si es bueno o no es bueno. Así que el apóstol Juan está tratando de advertirnos, hermanos, no améis al mundo, porque lo que amamos, hermanos, determinará
nuestras decisiones. Lo que amamos influirá grandemente en las decisiones que vamos a tomar. Pues es importante. Y el mundo, hermanos, está tratando de seducirnos de muchas maneras. Está tratando de meternos, de incluirnos en ese estilo de vida que no tiene la aprobación de Dios. Muchas maneras. Las últimas leyes que hemos escuchado que están aprobando, la ley del aborto que va en contra de la voluntad de Dios, la ley del matrimonio igualitario también que va en contra de la voluntad de Dios. Y aunque se aceptaran, hermanos, no estamos obligados a seguir esas leyes. No estamos obligados, pero nos está advirtiendo el apóstol Juan, tengan cuidado, necesitamos rechazar ese estilo de vida que el mundo nos ofrece. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es la primera consecuencia? Perderás las bendiciones de Dios. Si dejamos que ese estilo de vida, de pensamiento, de películas, de música, de actitudes que ofenden a Dios, que van en contra de su naturaleza, las seguimos, perderemos las bendiciones de Dios. Dice el versículo 15, ya leímos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor de Dios no está en él. El amor de Dios, el amor de Dios. No está diciendo que Dios deja de amarnos. En el contexto de la Biblia, Dios siempre nos ha amado. Siempre. Dios es amor, en esencia es amor. Como también en esencia es justo, en esencia es santo. Nunca va a dejar de ser justo, ni misericordioso, ni santo. Y nunca va a dejarnos de amar. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que cuando nos dejamos llevar por ese estilo de vida, contrario a la vida cristiana, Él va a dejar de expresarnos su amor. No va a manifestar las muchas formas en que Él nos expresa su amor. Porque el pecado, hermanos, detiene esas bendiciones. Nuestra desobediencia a Dios detiene lo que Él tiene bueno para nosotros. Dice Isaías 59, 1 y 2, dice que Dios no ha acortado sus manos, o sea, las tiene extendidas para bendecirnos. Pero el pecado en nosotros, dice que pone una barrera. Nosotros ponemos una barrera entre Dios y nosotros. Perdemos sus bendiciones. Perdemos su protección. Perdemos la paz que viene de Él. El consuelo, la fortaleza, la sabiduría, la comunión con Él. Ya no puede ser nuestro refugio, no puede ser nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque el pecado detiene esas bendiciones. Y aunque el mundo pudiera, hermanos, ofrecernos algunas cosas, quizá algo de consuelo, quizá algo de fortaleza, pero nunca lo va a hacer en la dimensión que Dios lo hace, en la profundidad y el tiempo que Dios lo hace. Sí podrá ayudarnos, pero nunca se podrá comparar con la forma en que Dios lo hace. Así es que hay una consecuencia terrible. Perdemos las bendiciones de Dios, pero no su amor. Él siempre nos seguirá amando. Porque, hermanos, desde que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, desde que le dijimos, toma Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, dejo de control en mi vida, y desde el momento que le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, dice su palabra que dejamos de ser hijos, somos hijos de Dios. Desde el momento somos hijos de Dios, pero cuando nos alejamos de Dios, nunca dejamos de ser hijos de Dios, pero seremos hijos desobedientes. Hijos desobedientes. Yo estoy seguro que ningún padre aquí presente, si su hijo anda metido en las drogas, va y le lleva más droga, o sí. Si lo haría, mal haría. Tratará de ayudarlo.
Y no dejará de ser su hijo, no dejará de amarlo. Pero no lo va a apoyar. Hermanos, sería terrible que cuando nosotros dejáramos a Dios, Dios dejara de amarnos. ¿Saben por qué sería terrible? Si Dios dejara de amarnos cuando nos alejamos de Él, no habría oportunidad para el arrepentimiento. No podríamos regresar a Él. Aunque dijéramos, hijo, la regué y le pidamos perdón a Dios, si Dios dejara de amarnos, no nos volvería a recibir. Pero hermanos, Dios no deja de amarnos, solamente deja de expresarnos las manifestaciones de su amor, que son muchas. ¿Recuerda lo que dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No estará de acuerdo con nuestra conducta, pero nos sigue amando. Hay una pérdida terrible, perdemos sus bendiciones cuando vivimos el estilo de vida que no tiene la aprobación de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero también hay otra consecuencia. Si aceptamos esa forma de vivir, estarás expuesto a todo tipo de pecado y sufrimiento. O estaremos, como usted quiera poner, estaremos, porque también yo soy igual que usted, estaremos expuestos a todo tipo de pecado y sufrimiento. Expuesto a todo tipo de pecado y sufrimiento. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Dios nunca nos va a invitar al pecado. Nunca nos va a incitar a desobedecer, a hacer cosas que no le agradan. Esa invitación dice, viene del mundo. Tengan cuidado. Porque al aceptar eso, hermanos, estaremos en una conducta pecaminosa y estaremos con ello, experimentando la consecuencia del sufrimiento. Hermanos, pecado y sufrimiento vienen juntas. Lo que quiero decir es que no hay pecado sin consecuencias. Algunas consecuencias serán más leves porque el pecado no será una ofensa grave a Dios. Algunas consecuencias podrán venir después, pero siempre habrá consecuencias. No hay pecado sin consecuencias. Y la tentación no viene de Dios, dice, viene del mundo. Y el apóstol Juan nos está advirtiendo, tengan cuidado. Nos está señalando cómo puede llegar la tentación a nuestra vida. Para que pongamos atención. Dice que esta puede llegar, dice, por los deseos de la carne. Y carne aquí no se refiere al cuerpo humano. Carne en el sentido, en el contexto espiritual, se refiere a nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, una naturaleza interna que nos incita y nos empuja a desobedecer a Dios. Una naturaleza pecaminosa. Es la palabra naturaleza carnal. Y esta naturaleza, hermanos, la tenemos todos. ¿Usted cree que también la tengamos los pastores? La tenemos, hermanos, igual. También tenemos esa intención siempre de desobedecer a Dios. Hay una inclinación por esa naturaleza. Y esa naturaleza nunca va a mejorar. No la podemos cambiar. Ni nos la podemos quitar. Estará con nosotros, ¿sabe hasta cuándo? Presente en nosotros, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que Dios nos llame a su presencia. Allí terminará esa inclinación.
Es una forma en que el mundo apela a que desobedezcamos a Dios. Nunca va a mejorar. Ahí estará presente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La tentación puede venir por lo que vemos. La codicia, la inmoralidad, la infidelidad. Puede entrar por lo que vemos. Dice el apóstol Juan, tengan cuidado. Tengan cuidado, pues ¿qué tenemos que hacer? No ver pornografía, no ver películas que nos estimulen a vivir contra la voluntad de Dios. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Poner nuestro corazón en las cosas del mundo más que en las cosas de Dios. En ser reconocidos, en buscar nuestra gloria más que la gloria de Dios. Más que el reconocimiento a Dios. La vanagloria de la vida. El apóstol Juan nos está advirtiendo para que tengamos cuidado, porque ¿sabe qué? Satanás también sabe que esto apela a que nos alejemos a Dios. Apela a esas situaciones. Satanás lo sabe. Satanás nos conoce. Conoce nuestras limitaciones. Conoce nuestras inclinaciones. Y él apela. Entonces tengan cuidado. Él las utilizó con Eva, las utilizó con el Señor Jesús. Ahora son situaciones que nos impulsan a desobedecer a Dios, pero también tenemos los recursos de Dios. La tentación, como dijimos, no viene de Dios, viene de Satanás. Pero los recursos, ¿de quién vienen? Los recursos vienen de Dios. Como creyentes en Cristo tenemos el Espíritu Santo que mora siempre en nosotros, nunca se sale, siempre está allí para hablar a nuestra conciencia, a nuestro interior y decir estás mal, para confrontarnos, para ayudarnos. Tenemos la palabra de Dios que dice que nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos prepara. Tenemos la oración, hermanos, estar en comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, hermanos, los pensamientos son otros. Son otros. Estamos pensando en el Dios santo y maravilloso. Así que de Dios vienen los recursos. Ante la tentación del mundo deberíamos actuar como dice Romanos 6:13. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Consideraos muertos al pecado. Y con todo respeto, si usted le dice a una persona que ha fallecido, oye, te invito a que tomes una copa, ¿esa persona va a reaccionar? Oye, te invito a que me acompañes a este lugar. O cualquier invitación que le haga, ¿cómo va a reaccionar esa persona? No va a reaccionar. Es lo que está diciendo el apóstol. Considerados muertos al pecado, si te invitan, haz de cuenta que estás muerto. O sea, no aceptes. No aceptemos. ¿Sí? No aceptemos. Así que, hermanos, el pecado, no hay pecado sin sufrimiento, no hay pecado sin consecuencias. Dice, la tentación no proviene del Padre, sino del mundo. Pero también nos enseña ese pasaje, que no aceptemos ese estilo de vida, porque llevaremos o llevarás una vida sin satisfacción. Llevarás una vida sin satisfacción. Siempre habrá un vacío en tu vida, siempre habrá, siempre se presentará. Llevaremos una vida sin satisfacción. Dice el versículo 17, y el mundo pasa, ¿y qué también pasa? Y sus deseos. El mundo pasa. El mundo pasa, el placer que el mundo te está ofreciendo ahorita va a pasar. Y sus deseos también. Llegará un momento en que ya no te satisfagan y al final de eso te sentirás vacío, te sentirás insatisfecho y aparte sufriendo. No hay satisfacción en el pecado. Al final, hermanos, siempre hay una consecuencia. Sabemos que hay pecados que producen placer. Claro que hay pecados que producen placer. Por eso nos enganchamos.
Y por eso a veces nos cuesta trabajo dejarlos. Pero al final hay sufrimiento, no hay satisfacción. No vale la pena, dice el apóstol Juan, ¿sí? No vale la pena engancharnos con el mundo. Y como el placer es temporal, hermanos, pasa. Produce insatisfacción. Vamos de pecado en pecado. Si no nos ponemos a reflexionar y a cambiar de conducta, hermanos, iremos de pecado en pecado, de insatisfacción en insatisfacción. Y un pecado nos va a llevar a otro, a otro, a otro, porque así sucede cuando no cambiamos y entendemos. Y quizá empiece con cosas ligeras, quizá empiece con fumar. ¿Qué tal? Fumar un cigarro, ¿qué tal? Llegará el momento que quizá ya no te satisfaga. Digas, bueno, lo acompaño con una copita. Como dicen, dos es una y una no es nada. ¿Cómo va eso? Unas son dos o cómo, algo así dice, ¿verdad? ¿Cómo es? Una no es ninguna y dos es una y luego... Déjame apuntarlo, ¿no? Para que no volver a preguntar, pero así va y así es. Un pecado nos va llevando a otro y a otro y a otro, y al rato ya no te satisface el alcohol, ya vas por alguna droga y esa droga no te satisface, vas por otra más fuerte y así vas cayendo y cayendo y cayendo. Y llegas a la inmoralidad, y llegas a la infidelidad, y llegas a muchas cosas. Porque el mundo pasa y sus deseos pasan. Llegará el momento en que ya no te produzcan placer. Por eso el apóstol Juan dice, ten cuidado. Él nos muestra el final de la película. No habrá satisfacción. ¿Y qué está haciendo el mundo para llenar esa insatisfacción? Está ofreciendo una mayor variedad de pecados. Hermanos, cuando vivimos como el mundo, alejados de Dios, perdemos más de lo que el mundo nos ofrece. Es mayor la pérdida que el placer que el mundo ofrece. Por eso es el apóstol Juan, ten cuidado, ten cuidado, no te dejes envolver, no te dejes engatusar, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero también este pasaje nos enseña una cosa muy tremenda, que no debemos no debemos vivir ese estilo de vida, porque ser salvo se demuestra rechazando al mundo y obedeciendo a Dios. Ser salvo se demuestra rechazando al mundo y obedeciendo a Dios. La decisión que hemos tomado por Cristo como Señor y Salvador se tiene que mostrar en hechos, con hechos. No son requisitos. El portarme bien, el hacer las cosas bien no son requisitos para salvación, solamente son evidencia. Y aquí el apóstol Juan dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios quiere que estemos siempre en comunión con Él, en obediencia. Y no es que nos esté diciendo que debamos portarnos bien para mantener la salvación, para no perderla, de ninguna manera. El que es salvo una vez y ha sido sincero en su arrepentimiento y en su petición de perdón, siempre será salvo. Y Dios le va a ayudar a mantenerse en el camino. No nos portamos bien para mantener la salvación. Si no, imagínense, hermanos, si así fuera, pero no lo enseña la palabra de Dios, yo reconocería que ya hubiera perdido la salvación. ¿Cuántos ya lo hubieran perdido? Lo que está señalando el apóstol Juan es que debemos dar evidencia. Él mismo en el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, dice,
para que no pequéis. Esa es la voluntad del Padre, para que no pequéis, para que sigas en los caminos de Dios. Pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ya no le vamos a pedir perdón por los pecados que nos perdonó, que nos dieron vida eterna. Le vamos a pedir perdón por esos pecados que tenemos en la vida cristiana. Porque seguimos luchando como cristianos, seguimos con esa naturaleza, seguimos con nuestro enemigo Satanás, que trata de desviarnos de la voluntad de Dios. Ahí está también. Y si nosotros nos alejamos de la oración, de la comunión con la iglesia, del estudio de su palabra, pues seremos presas fáciles. Así como no ganamos la salvación por las obras, porque hagamos cosas buenas, porque no lo podemos ganar, tenemos cosas malas todos, tampoco la podemos mantener por esa misma situación. El verdadero creyente, ¿sí?, persevera en su conducta. Sí, tendrá caídas, claro. No conozco ningún cristiano que ya siendo cristiano no le haya fallado por lo menos una vez al Señor. Le hemos fallado. Entre lo que hacemos que a Dios le agrada, entre lo que dejamos de hacer que a Dios le agrada. Pero dice que Dios nos preserva también. Dios nos preserva. Así que debe haber evidencias de nuestra salvación rechazando, ¿sí?, rechazando lo que el mundo nos ofrece. Y como dice el apóstol Juan más adelante, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, tenemos los recursos, hermanos. Tenemos los recursos. Tener la vida eterna, tener la salvación eterna, no es permiso para pecar. No es permiso para pecar. Cuidado. Cuidado, usted tiene que ser sincero con su decisión, ¿sí? Porque si usted fue sincero, nos podemos alejar del Señor, pero hermanos, tarde que temprano el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a confrontar, su palabra va a venir a nuestra mente y vamos a regresar. Pero si no fue sincero, quizás usted siga sumido en una conducta que a Dios no le agrada. Así que esa es una palabra de advertencia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque hay consecuencias. Perdemos las expresiones del amor de Dios, sus bendiciones. Hay sufrimiento, estaremos expuestos a todo tipo de peligro, a todo tipo de tentación. No estaremos manifestando